Bien, hermanos, tomen su lugar, gracias. Gracias, ténganme paciencia, vengo un poco desconcentrado. Bueno, le agradezco, hermanos, al Señor que me permite poder compartir un día más con ustedes. Le agradezco al pastor Fran y a los líderes por considerar mi persona para poder ser su mesero esta mañana. Ustedes saben que el mesero es el que, ahí ustedes sentados, yo voy a darle la comida. Jesús dijo que nosotros no solo de pan vivimos, vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y el filete que vamos a comernos esta mañana es bien hermoso. Juan capítulo 10, del versículo 1 al 10. A manera, hermanos, de introducción, más adelante voy a volver a leer el pasaje. El tema que vamos a ver esta mañana ahí es un retrato del pastor de los pastores, que es Cristo. Este pasaje a eso es lo que nos invita, a poner nuestra mirada en el verdadero pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta parte que vamos a meditar esta mañana de Juan capítulo 10, los primeros 10 versículos, en teología o en el estudio de la Biblia se le llama un retrato de palabras o un retrato literario. Es cuando se toma una porción para explicar algunas características de algún personaje para que nosotros lo identifiquemos mejor. Y eso es lo que vemos, que Jesús usa este tipo de literatura aquí, un retrato de palabras. Por supuesto que muchas cosas no son literales. Jesús y tampoco es una parábola. Realmente este se llama un retrato de palabras. ¿Por qué? Porque Jesús va a usar la ilustración de un pastor y de ovejas. Y eso, ¿verdad?, trae un mensaje del Señor para nosotros. Por supuesto que entendemos que Él es el gran pastor y que nosotros también somos ovejas. Ahora, hermanos, ¿dónde inicia el contexto de este pasaje que nosotros vamos a ver aquí esta mañana en Juan capítulo 10? No sé, bueno, me imagino que ustedes lo han estado predicando y leyendo de manera consecutiva. Seguramente ustedes leyeron el capítulo 9 ya, o se lo predicaron o lo leyeron. Pues realmente este contexto del capítulo 10 inicia en el capítulo 9. Y si ustedes recuerdan, esa historia lo que nos habla es de un hombre que era ciego y el Señor lo sanó. Y lamentablemente los fariseos lo toman, le hacen un pequeño juicio, ¿verdad?, y rechazan esa obra del Señor. Me gustaría que, para que nos conectemos, vayamos a Juan capítulo 9, al versículo 39. Voy a leer hasta el versículo 41, solo para que podamos ir viendo el contexto en lo que está este pasaje de Juan 10. Dice así: entonces Jesús les dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio. Escuche bien. Para dar vista ¿a quiénes? A los ciegos. Y para demostrarle a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos. ¿Me entienden que ese milagro de Cristo tiene un propósito? Él quiere mostrar que así como ese hombre que estaba ciego literalmente podía tener ahora vista, y aquellos que creían que tenían vista, Él les quiere demostrar, están ciegos. Bueno, entendemos que eso tiene un trasfondo espiritual, ¿no? Está hablando de una ceguera espiritual y está viendo de que algunos que son ciegos pueden ver. Dice el versículo 40. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, bueno, esto lo responde Cristo, no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver.
¿Y por qué es tan grave lo que Cristo está diciendo? Ustedes pueden verlo, cómo inicia el versículo 40. Dice que algunos fariseos que estaban oyendo le preguntaron, ¿tú estás diciendo que nosotros estamos ciegos? El punto es, ¿quiénes eran estos fariseos? ¿Por qué después sigue esta historia de Juan 10, del buen pastor? Porque estos fariseos eran los pastores de Israel. Eran los que pastoreaban al pueblo. Eran sus líderes. Y Cristo, usando este milagro, le está diciendo, ustedes están ciegos. ¿Cómo creen que le cayó ese día a ellos? Es muy mal, se molestaron. Porque realmente en los primeros 10 versículos todavía Cristo no dice, yo soy el buen pastor. Si ustedes pueden ver hasta el versículo 11 de Juan 10, que yo no lo voy a predicar esta mañana, pero dice, Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Y realmente Cristo lo que estaba haciéndole ver es, ustedes no están dando la vida por las ovejas. Ustedes no están siendo buenos pastores. Ahora, hermanos, amigos que estamos esta mañana, forzosamente tengo que leer Ezequiel 34. ¿Por qué? Si lo puede ir buscando en su Biblia. Porque Ezequiel 34 hace un relato y un contraste a la vez de cómo debe ser un buen pastor, y también ahí dice lo que es un mal pastor. Y en esta introducción me gustaría leerlo porque tengo un propósito de hacerle ver qué tiene que ver eso con Juan 10. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 34. Y ténganme paciencia porque voy a leer algunos cuantos versículos. Estuve pensando en traer alguna ilustración, pero no. Pensé que el pasaje mismo creo que nos ilustra el punto aquí. Vamos a leer Ezequiel 34. Ténganme paciencia, voy a leer algunos cuantos versículos. Espero que le pongan mente y corazón ahí. Dice así: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni se han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, la gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambres. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y les haré responsable de lo que le sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas no serán su presa. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido.
Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con abundantes pastizales verdes de las colinas. Y escuche bien, aquí dice, Jehová del Antiguo Testamento dice, yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Como no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, quiero terminar leyendo el versículo 23 y 24, porque ahí continúa, dice así, versículo 23, sobre ellos pondré un solo pastor. ¿Y a quién dice? A mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Pero ¿sabe qué? Ahí tenemos un problema. Porque David ya murió hace muchos años. Ezequiel vivió después de David. Y entonces entendemos que aquí lo que Ezequiel está profetizando es que uno del linaje de David es el que va a venir a pastorear a su pueblo. Y nosotros sabemos quién es. Versículo 24. Yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo el Señor he hablado. Hermanos, este pasaje realmente es una profecía que apunta a Cristo como el buen pastor, o como dicen otros apóstoles que escribieron, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Por eso es que cuando nosotros llegamos a Juan 10, que vamos a predicarlo esta mañana, este es el trasfondo para entender que el cumplimiento de esa profecía es Cristo mismo. Por eso Él se atreve a decir en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Yo soy ese del que profetizó Ezequiel. Y Él dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones. Entonces nosotros tenemos que ver a ese pastor. Hay pastores humanos. Sí, esos son pseudopastores. Yo mismo soy pastor, soy copastor. El verdadero pastor de las ovejas es Cristo, hermano. Vamos a orar para que luego entremos a ver las partes del pasaje esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades, por tu misericordia y por tu amor infinito. Ayúdame, Señor. Tú sabes que ningún hombre puede cambiar la mente de otro hombre. Y yo seguramente no soy el mejor predicador, Señor. Pero ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate de que tú tomaste de lo más vil para avergonzar a los sabios. Yo te ruego que tengas misericordia de mí y me ayudes. Quiero ser fiel a lo que dice tu palabra esta mañana en Juan 10, del 1 al 10. Yo te ruego que le des a mis hermanos y los que escuchan esta mañana un corazón humilde, Señor, para escuchar tu consejo, que mientras escuchemos el mensaje de tu palabra, convierte nuestro corazón a ti. Quita toda rebeldía, toda hostilidad hacia ti y a tu palabra, Señor, y conviértenos a ti, Señor. Señor, gracias te damos, porque tú nos alimentas a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Y el primer punto es ver el contexto y el trasfondo del buen pastor. Y por supuesto que le tengo que hablar un poquito de historia también aquí para que entendamos el pasaje. Cuando Cristo dice estas palabras de Juan capítulo 10, había una audiencia, ¿verdad? Personas se acercaron
Él les comienza a contar este retrato de palabras. Los fariseos están escuchando. Y no lo sé con exactitud, pero seguramente el Señor está contando esta historia porque Él sabe que esas personas le entienden lo que Él está hablando. Voy a poner un ejemplo. Si el hermano Miguel, que es médico de profesión, él está platicando de medicina con otra persona y hay personas del gremio galeno ahí cercanos a él y él está teniendo una conversación de esa profesión, ustedes bien saben que los que escuchan y conocen del tema le van a entender porque conocen bien de ese tema. Pues también para aquellas personas era fácil entender el oficio del pastor, el oficio de cuidar ovejas. ¿Por qué? Porque eso era lo común en aquel tiempo. Yo sé que para nosotros esta mañana puede ser un poco difícil. Si yo les digo esta mañana, hermano, levante la mano a alguien aquí que cría cabras y pastorea. Puede ser que hay alguno. Ahí en mi iglesia hay 2. Aquí no hay. Tal vez ellos me entenderían. Lo que les quiero decir es, puede que a nosotros no nos cautive tanto porque tal vez no vivimos en ese rubro. Pero las personas, aquella primera audiencia, por supuesto que entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Puede que por eso Jesús use esta palabra, porque sabe que las personas le van a entender lo que es un pastor y lo que son ovejas. O puede ser que Cristo tenga en mente que estas personas son el pueblo de Israel y que ellos conocen la escritura del Antiguo Testamento. Y ustedes saben que en la escritura había hombres que eran prominentes o que resaltaron en las escrituras que se dedicaron a ser pastores. ¿A quiénes se le puede venir en la mente esta mañana a ustedes? ¿Se acuerdan? Jacob era pastor. Es más, se ganó a 2 esposas siendo pastor. 14 años, 7 por cada una. Él era pastor. ¿Quién otro era pastor? Moisés era pastor también. Casi 40 años fue pastor. David fue pastor. La gente conocía la escritura y sabía, estos hombres fueron pastores. Pero también entendían que Dios mismo se había revelado en el Antiguo Testamento como pastor de las ovejas. ¿Se acuerdan? Salmo 23:1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso estaba claro en la mente de ellos. Ellos sabían que Dios era su pastor. Pero también, si me acompañan, leamos otro versículo para ilustrarlo más. Salmo 77, versículo 20. Miren cómo el salmista escribe y trata de ilustrar a Dios del Antiguo Testamento como un pastor de ovejas. Él dice, hablando de la caminata del Éxodo, él dice, guiaste a tu pueblo por ese camino, ¿como qué? Como un rebaño de ovejas. O sea que él era el pastor. Con Moisés y Aarón de pastores, pseudo pastores. Pero ustedes pueden ver que posiblemente Cristo tiene en mente eso, que la gente entiende el oficio o que ellos entienden la escritura y entienden que tanto los patriarcas y algunos líderes de Israel como Dios mismos habían prefigurado como pastores. Ahora pensemos, ¿qué tan duro era ser pastor? Hablando de un pastor literal, vamos a tomar el ejemplo de uno. Acompáñenme a Génesis, capítulo 31. No le pongan mente tanto a lo que él gana, a lo que vamos a leer ahorita, sino pónganle en mente a lo duro que era el oficio. Génesis 31, voy a leer versículo 38. Ok.
Génesis 31, 38. Vamos a ver qué tan difícil era ser pastor. Miren lo que dice Jacob. Él era un pastor. Dice, durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ese era uno de los peligros. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérselo. Más si era contratado, no tenía derecho a comerlo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver, ni te pedía que lo contaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Otros dos peligros ahí. Habían animales salvajes que asediaban al rebaño y muchas veces los pastores no podían hacer nada. Y muchas veces eran ladrones los que venían y robaban las ovejas. Eso es lo que está relatando aquí. 40. Trabajé para ti, escuche bien, bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa, trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años por tu rebaño y cambiaste mi salario 10 veces. Y solo me quiero ir, hermanos, a la parte final del versículo 42, cuando Jacob dice, pero Dios ha visto tu abuso, y él usa la palabra, mi arduo trabajo. No era fácil ser pastor de ovejas. Y eso es lo que tenemos que tener en mente cuando nosotros venimos a este pasaje. Hermanos, si todos estos hombres eran un tipo o prefiguraban un tipo de Cristo, el verdadero pastor era Cristo. Si Ezequiel 34 dice, los versículos 23 al 24 dice que era una profecía que apuntaba al Mesías, entonces nosotros entendemos que el buen pastor con toda autoridad es Cristo. Ahora, ya no es un pastor de eso, de ovejas, que lleva a las ovejas a comer pasto. No. Ahora ese pastor tiene un matiz distinto. Es un pastor que va a pastorear nuestras almas y nos va a dar un verdadero alimento espiritual. Por favor, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1. Y aquí sí está claro qué es lo que hace ahora ese pastor. Primera de Pedro 2, versículo 25. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de Cristo. Y él dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, ¿a quién? Al guardián de sus almas. Y van a ver que esto, hermano, es un misterio. A veces la vida cristiana es un misterio. Claro que hay un momento en que uno se da cuenta y uno dice, yo me convertí al Señor, yo vine al Señor, pero la pregunta de eso es, ¿y antes? ¿Quién te cuidó? ¿Quién te hizo que naciera en cierto hogar? ¿Quién te hizo que viviera en cierta ciudad? ¿Quién guió todos esos pasos para que al final tú vinieras al Señor? Todo eso es misterio, es la mano invisible de Dios. Era el guardián de la alma, guardándote para un propósito. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, si me acompañan. Creo que es el versículo 20. Dice, y ahora que el Dios de paz
quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, escuche bien, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó su pacto eterno con su sangre. Él es el gran pastor. ¿Por qué le leí estos dos versículos en la mañana? Tal vez yo no tengo la suficiente sabiduría de palabras, pero anhelo en el Señor que entienda que si Cristo es tu pastor, todas las bendiciones vendrán a tu vida a través de Él. Toda gracia, toda bendición está en Él. Este es el trasfondo para entender lo hermoso que es Juan capítulo 10, cuando entendemos que Jesús es el buen pastor. Quiero leer ahora, hermanos, voy a meterme a los versículos. Leamos del versículo 1 al 6. Vamos a ver el segundo punto, que es: las ovejas reconocen y se dejan cuidar por el pastor. Leamos el versículo 1 al 6. Dice así: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y esta fue la reacción, versículo 10, de las personas. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Y ahí nos vamos a detener. Cuando nosotros escuchamos siempre que Cristo diga, de cierto os digo, o como dice la Nueva Traducción Viviente que utilizan ustedes, les digo la verdad, siempre Cristo lo que quiere hacernos ver es: pongan atención, esto es importante, no debe ser pasado por alto. Permítanme explicar. Luego de cada jornada que hacía un pastor, porque esta parte es ilustrativa, son retratos de palabras, esta parte que leímos ahorita no es literal. Él está usando el oficio de pastor y de un redil, las ovejas, para enseñarnos algo, parecido a una parábola. Por eso él dice, pongan atención. Entonces, ¿cuál era el asunto? Luego de cada jornada, ¿verdad?, del día que un pastor trabajaba, él tenía que regresar al redil. Cuando regresaba el pastor al redil, entraba por la puerta. Y lo primero que el pastor hacía era pararse en la puerta y las ovejas entraban una a una. Él usaba su báculo y él no dejaba que pasaran. No, una a una la iba reteniendo en la puerta y comenzaba a hacerle una pequeña revisión. ¿Por qué? Porque él había estado todo el día en el campo con ellas. Era difícil poner atención de todas, si alguna se había rasgado, si alguna se había herido. Y le voy a ser honesto, el trabajo más duro era revisarle la parte trasera a la oveja, porque era la parte descubierta y era la que más se dañaba. Era el trabajo más vil, por así decirlo. Pero el trabajo del pastor lo tenía que hacer. Una a una la revisaba. Bueno, acompáñenme en Ezequiel. Hay un pasaje que lo ilustra, aunque lo ilustra de cierta manera el trabajo que hacía el pastor. En Ezequiel 20, dice el versículo 37 y 38. Miren, aquí se personifica Jehová del Antiguo Testamento como un buen pastor. Y él dice, te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. 38. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra ti. Pero vean que ahí está hablando como si fuera pastor.
Y miren que él utiliza las palabras cuando dice, te examinaré cuidadosamente. Y el versículo 38 dice, te limpiaré de todo. Eso es lo que hacía el pastor cuando venía de la jornada del día. Él se paraba en la puerta y él comenzaba a revisar cuidadosamente que todas sus ovejas estuvieran bien. Ese era un trabajo arduo. Cuando terminaba, ¿verdad? Y a veces terminaba anoche su jornada. El pastor regresaba al caer el sol y salía antes de que el sol pudiera alumbrar. Todo el día era evidente, estaba cansado, sus fuerzas se habían agotado. Entonces, si había alguien de la familia que pudiera hacer la labor, lo hacía, tenía que estar de portero en la noche. O si no había otro varón en la casa, él contrataba a un portero. Ese portero, a la oveja entrar, quedaban encerradas. No había una puerta más, solo había una. Entonces ese portero tenía que cuidar toda la noche las ovejas. Al único que lo podía dejar entrar por la puerta era al pastor. Así que si venía un ladrón o si alguien quería robar, ¿qué tenía que hacer? Tenía que saltarse por algún lugar, el muro. Por eso es que Cristo, ustedes pueden ver, por eso es que él dice, en el versículo 1 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, ¿cómo lo llama a Cristo? A escondida, en lugar de entrar por la puerta, ¿qué dice él? Con toda seguridad que es un ladrón y un bandido. Tenía que entrar por la puerta. Por la mañana el pastor aparecía y llamaba a sus ovejas. Solo el pastor entraba por la puerta, pero si venía un ladrón tenía que saltar por un muro. No le era lícito que él pasara por la puerta, pues su identidad era un ladrón. Ahora, hermanos, entrémonos a interpretar el pasaje. ¿Quién es ese redil? ¿Quién es ese redil que Cristo está hablando aquí? Y le voy a ser honesto, hay a veces varias interpretaciones. Por eso es que siempre le vamos a pedir al Señor que nos dé humildad para reconocer de quién está hablando ahí. Porque le voy a ser honesto, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros. Eso es diferente. Esto primeramente fue escrito para una audiencia primaria, pero tiene repercusiones para nosotros. Aquí el redil, ¿quién es? Si ustedes avanzan al versículo 16 de Juan 10, miren lo que dice. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. La pregunta es, ¿cuál redil? Y él dice, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz. ¿Y qué dice? Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Quién era este redil? Eran todas las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por eso es que él debía entrar por la puerta. Él es la puerta. Él debía entrar como pastor y sacar a sus ovejas de ese sistema farisaico. Eso es lo que él dice. Después él las va a reunir y va a juntar un solo. Pero él necesitaba sacar a su pueblo de ese sistema religioso del fariseísmo. Eso no era la verdadera religión delante de Dios. Mire, la palabra religión no es mala. Lo que pasa es que nosotros a veces le damos malas interpretaciones. La palabra religión significa ligarse a. En este caso, la religión buena es ligarse a Cristo. Pero ustedes pueden ver que cuando Cristo va a buscar a una de sus ovejas perdidas, que era ese hombre ciego, cuando él lo sana, ¿qué hicieron los fariseos? Lo expulsaron de la sinagoga. Le dijeron, fuera de esta iglesia, no puedes estar con nosotros. ¿Por qué? Porque eran malos pastores, ciegos espirituales. Su sistema era religioso. 623 leyes para el pueblo de Israel. ¿Quién las iba a cumplir?
pero su corazón estaba lejos. Por eso él, cuando usted puede ver, mire, regresemos al versículo 35 de Juan 9. Mire lo que él le dice a este hombre que lo sanó. Porque él hace primero este milagro antes de hablar de lo que es el buen pastor. Y él dice, cuando Jesús supo lo que le había pasado, porque a este hombre lo expulsaron de la sinagoga, eso dice el versículo 34. 34 dice, tú naciste pecador hasta la médula, le dijeron sus pastores fariseos. Le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? No había humildad. ¿Qué le dijeron? Y lo echaron de la sinagoga. ¿A dónde se iba a congregar ese hombre? Versículo 35. Cuando Jesús supo lo que le había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Cristo. Y le dijo Jesús, y estás hablando contigo. Sí, Señor, dijo, creo. Dijo el hombre, y adoró a Jesús. Ese día el pastor encontró a su oveja. Pero los que eran antes sus pastores, los fariseos, ¿qué hicieron? No hicieron bien su trabajo. Hermano, y aquí si usted analiza bien Juan capítulo 9, aquí refuta mucho de lo que la falsa teología de la prosperidad enseña a la gente. A veces le dicen a las personas, mire, usted quiere un milagro, tenga fe. Y la gente dice, bueno, tengo que tener fe. ¿En fe en quién? Bueno, en tu milagro. Y las pobres personas, cuando no reciben su milagro, los falsos pastores y los falsos maestros le dicen, ¿sabe por qué no lo recibió? Porque usted no tiene fe. Y entonces la pobre persona queda más culpable de lo que estaba antes. Pero aquí, este hombre recibió su milagro, ¿sí o no? Recibió la vista. Y la pregunta es, ¿él tenía fe en Cristo? No, porque él ni siquiera sabía quién era Cristo. Dios hizo ese milagro como un acto soberano, independientemente si el receptor tenía la fe suficiente o no. Por eso es que él, Cristo, es el buen pastor. Entonces él tenía que sacar a su pueblo de Israel de ese sistema, y en el versículo 16 dice que lo iba a juntar con otro redil. Hermanos, ahí entramos nosotros, los gentiles. Eso es lo que dice Efesios 2:11 en adelante, lo pueden leer en su casa. De los dos pueblos hizo uno solo, el Señor. No hay un pastor para Israel y no hay un pastor para los cristianos. Es un solo pueblo, es un solo pastor, Cristo Jesús. ¿Quiénes son los ladrones? Todos aquellos falsos pastores. Todos los que roban al pueblo. Todos los que matan al pueblo con su doctrina falsa. Ellos están por todas partes y ustedes lo saben bien. Lamentablemente, por nuestra naturaleza, a las personas les gusta que los engañen. Y no les gusta muchas veces estudiar la Biblia por sí mismos. Por eso vienen los falsos maestros alimentándolo mal y engañándolos. Les voy a mostrar dos pasajes que a la gente le gusta así, que los engañen. No es que yo lo diga. Miren, acompáñenme a Jeremías 5. Jeremías, capítulo 5. Jeremías, capítulo 5. Vamos a ir al versículo 31. Miren lo que le pasaba al pueblo. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Pero todavía, ¿qué dice? A mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? ¿Qué enseña la Biblia? A la gente le gusta que le profeticen. A la gente le gusta a veces que lo dominen.
pero si no hay una persuasión de las Escrituras y es solo una manipulación de falsas enseñanzas o falsas doctrinas, ese es un mal pastor, no es un pastor bíblico. Pero miren lo que la Biblia dice el Señor, y lo peor que a mi pueblo le encanta así. Dios sufre por eso cuando somos engañados. Miren lo que dice segunda de Timoteo, ya este es Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4, voy a leer del versículo 3 al 5, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Qué harán? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, pero yo te advierto lo siguiente, tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo ministerio que Dios te dio. Hermanos, puede que esta mañana alguno de los que esté sentado aquí diga, qué aburrido este sermón. Qué aburrido esta parábola del pastor y la oveja. Yo quiero que me hagan un sermón motivacional. Yo me quiero sentir alegre. Yo quiero que me prometan cosas. Yo quiero que me profeticen o me digan, no lo voy a hacer. Vamos a ir versículo a versículo, capítulo a capítulo, entendiendo lo que la palabra del Señor quiere. Eso va a ser un alimento más sustancioso para nosotros. Mire, el error más grave es que el diablo llegue al púlpito, y eso es lo que él quiere. Acompáñenme 1 Corintios capítulo 11 y miren que muchas veces lo logra. 1 Corintios 11, versículo, segunda. Nunca me he equivocado hasta hoy. Siempre cada vez que vengo les digo lo mismo. Ya casi terminamos esta parte, hermano, pero quiero que hagamos este último versículo. Dice 2 Corintios 11. Lo voy a parafrasear porque es largo, pero miren lo que dice el versículo 3. Este era el temor de Pablo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ahora, le hago una pregunta. Eva fue engañada porque se puso a escuchar las razones del diablo. Pero ¿dónde entró el diablo? Al primer santuario, al Edén. Ya eso no existe, ¿no? Ahora nosotros entendemos, Dios usa los púlpitos para llevar su palabra. Desde aquí, grupos pequeños donde se lleve su palabra. Pero Pablo decía, yo tengo miedo que eso pase y la mente de ustedes se extravíe. ¿Por qué? Versículo 5. Pero de alguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. ¿Qué es lo que pasaba? Hermanos, los superapóstoles ya existían en el tiempo de Pablo, eso no es nuevo. Y Pablo lo que está diciendo es, yo no tengo tan buena oratoria como ellos, pero tengo el conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque estos superapóstoles le endulzaban la mente y el corazón a los hijos del Señor y se los querían seducir. Y Pablo no les cobraba. Vayamos al versículo 7. Estaba equivocado cuando me humillé y le honré al predicarle la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. O de balde, como dice la Reina Valera. ¿Por qué?
Porque esos superapóstoles de la iglesia primitiva, ellos sí le cobraban. Pero como Pablo no cobraba y los apóstoles no cobraban y los otros sí cobraban, ellos decían, uy, estos apóstoles no sirven entonces, porque estos son buenos, cobran. No necesariamente lo que se te cobre es mejor. Y quiero terminar con esto. Dice el versículo 12, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. O sea, había una competencia por las ovejas del Señor. Estos individuos, ahí lo dice Pablo, son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo de sus acciones perversas que merecen. Hermanos, lo más grave que podía pasar en la iglesia primitiva, y es el temor de Pablo, es que estos falsos apóstoles, estos falsos pastores, lograran llegar a estar al púlpito o en una posición de enseñanza a la iglesia. Porque ¿qué iban a hacer? Dominar la mente a cosas que no eran correctas. John Bunyan escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Y en ese libro, cuando es una historia ilustrada, cuando John Bunyan va caminando, él se encuentra con dos hombres. Uno se llama hipocresía y formalista, y permítame contarle un poco de lo que dice. Este hipocresía y formalista aparecen cuando saltan del muro para entrar al camino estrecho, en lugar de pasar por la puerta angosta, la puerta de salvación. Al ver los cristianos, los confronta citándose el pasaje bíblico de Juan 10:1, advirtiéndole que quien no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Aquí tiene los detalles de ese encuentro. Ellos vienen de la tierra de la vanagloria y su único objetivo es recibir reconocimiento y alabanza de los hombres. ¿Cuál era su justificación? Ellos decían que ir a la puerta original era una perdedera de tiempo. Por eso ellos saltaron el muro. Ellos nunca quisieron ir a Cristo, en otras palabras. Ellos quisieron buscar otro atajo. Ellos decían que ellos tenían una tradición de 1000 años y que sus antepasados de esa manera habían llegado al camino estrecho. Hermanos, pero Cristo dice que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. Todos deben entrar por la puerta. Todos debemos tener un encuentro con Cristo. Ellos llegaron a un lugar que se llamaba el Collado de la Dificultad. Pero como era difícil subir, ellos decidieron ir por otro lado. Formalista tomó el camino llamado peligro. Hipocresía, el camino llamado destrucción. ¿Y sabe qué pasó con ellos? Perecieron. Pero cristiano decidió subir el collado de la dificultad. Usted sabe que un verdadero cristiano tiene que pasar por dificultades, pruebas. Hermanos y amigos que están esta mañana aquí, estos dos personajes de formalista y de hipocresía, muchas veces representan personas así, de apariencias externas, que quieren seguir a Cristo de su manera. Pero yo te animo esta mañana, tú debes entrar por la puerta, y la puerta es Cristo. Él debe ser tu pastor. Quiero ir al último punto, está el versículo 7 al 10. Acompáñenme a leerlo, por favor. Versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. El pastor
nombraba a sus ovejas. Y las ovejas conocían también la voz del pastor. Y eso indicaba una buena relación, una gran intimidad. Ahora, antes de eso, de que el pastor llame y la oveja venga, debe haber primero una relación íntima. Y eso es lo que nos quiere mostrar también este pasaje. Que nosotros, si somos ovejas del Señor, la única manera de poder escuchar su voz es tener una relación íntima con el Señor. Usted le pueden predicar, le pueden decir muchas verdades, pero si usted no tiene una relación íntima, es difícil que entienda la palabra del Señor. R.C. Sproul decía lo siguiente: Dios no llama a las masas de forma genérica cuando se trata de una misión específica o cuando se trata de salvarla, sino que lo hace de manera personal y soberana. En la Biblia, la repetición del nombre es una marca de intimidad profunda y de un llamado irresistible. El significado de la repetición del nombre. Sproul hablaba de estos casos. Destacaba que en la cultura hebrea, repetir el nombre no solo servía para llamar la atención, sino para señalar una elección divina y un propósito ineludible. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor llamó a Moisés? Él dijo: Moisés, Moisés. Cuando llamó a Samuel, él decía: Samuel, Samuel. Cuando llamó a Abraham, él decía: Abraham, Abraham. Cuando llamó a Saulo, él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque esa repetición en el hebreo es una intimidad, un llamado irresistible del Señor para venir a Él. Eso es lo que dice. ¿Sabe qué, hermanos? Yo nunca tuve padres cristianos. Yo llegué a más de 20 años. Yo nunca visité una iglesia. Nunca me enseñaron un devocional. Nunca sabía ni lo que era una Biblia. Recuerdo que cuando venía de mi trabajo, algunas veces miraba a lo lejos una iglesia y un hombre predicando. Y yo miraba el desastre de mi vida y miraba el desastre de mi familia. Y yo decía: ¿cómo puedo llegar ahí? Y en el trabajo había una muchacha que se sentaba detrás de mí. Me dijo que era hija de un pastor. Yo no recuerdo si yo escuchaba mucho sus palabras, me llamaba la atención ella, era bonita. Pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo de lo que me decía del Señor. Me decía: Luis, necesitas buscar del Señor. Y yo no sabía ni papa ni cómo puedo hacer. Yo decía: ¿cómo esta chavala me puede decir buscar del Señor? Yo no sé cómo es. Pero yo entiendo que todo Dios lo estaba orquestando en mi familia, en mi vida. Todo lo estaba orquestando el pastor para llamarme. Recuerdo una vez que por vergüenza no quise entrar a una iglesia que me invitaron. Y me alegró cuando me dijeron: va a ser en la calle. Y yo dije: ahora sí voy, porque en la calle. Me quedé afuera y el hombre que estaba predicando un pasaje que dice: muera irremisiblemente todo aquel que maldice a su padre. ¿Por qué? Me golpeó tanto porque yo había maldecido a mi padre. Yo le decía a ese hombre: maldito hombre, porque miraba cómo trataba a mi mamá y a mis hermanos. Y ese día yo sentí que Dios me atravesó con ese pasaje. Y yo dije: yo necesito de Dios. Y aún viniendo al Señor, sentía cosas. Y sabe, me han pasado cosas malas en la vida. Pastoreé una iglesia perversa. Ahora pastoreo otra. Pero yo, cuando entendí que Dios es soberano, yo nunca voy a renegar de todos los caminos que he pasado. ¿Sabe por qué? Porque ese camino fue necesario para poder estar hoy, esta mañana, con ustedes aquí. Siempre tenemos que pasar por ahí. Nunca digamos, a la gente pregunta cosas tontas y dice: mira, si vos tuvieras la oportunidad de nacer, ¿dónde nacería? Yo dice: nacería en otra familia. Le diría a Dios que me hiciera ojos azules. Usted no le va a ganar a Dios. Usted no es más inteligente que Dios. Usted va a nacer donde nació y va a vivir donde vivió y va a seguir donde se vivió, porque ese propósito usted no lo entiende, pero es el propósito más inteligente, el genio de Dios. Todo eso hace
el pastor por sus ovejas. ¿Se acuerdan? En Mateo 7:21, algunos le quisieron hacer esa palabra repetitiva a Cristo, pero Él los conocía. O sea, no es solamente decirlo. ¿Se acuerda que le dijeron en Mateo 7:21? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le dice yo? Yo no los conozco. Él usó ahí el término ginosco. No tengo intimidad con ustedes. Claro que conocía quiénes eran. El Señor se conoce los nombres, los apellidos y todo. Pero lo que Él quería decir es, yo no tengo intimidad con ustedes. Yo no soy su pastor. El versículo 5 dice, para repasar, nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Hermano, algo que podemos descansar es que una vez viniendo al Señor, nosotros nunca volveremos atrás. Si alguna vez escuchamos falso maestro, pero luego venimos a Cristo, nunca volveremos. Y no es porque, como decía R.C. Sproul, no es porque no los escuchemos. ¿Cómo no? Porque podemos escucharlos. Lo que pasa es que no los seguimos porque ellos no tienen autoridad sobre nosotros. El único que tiene autoridad es Cristo y su palabra sobre nosotros. Así que no los volveremos a escuchar. Ustedes pueden ver lo que dice el versículo 7 y luego el versículo 9. Versículo 7 dice: entonces les dio la explicación, les digo la verdad. ¿Qué dijo él? Yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. ¿Ya escuchó lo que dice ahí? Entrarán y saldrán libremente. Ningún pastor debe esclavizar a ningún hermano. Solamente a las cosas del Señor. Él no le debe dictar más que lo que Dios diga. Porque hay veces hay abuso de autoridad. Pero no. Tampoco es que nosotros nos vamos a encerrar en una burbuja de vidrio y vamos a decir, no salgamos a ningún lado porque nos vamos a llenar de pecado. Hermano, no. Cuando nosotros leemos Mateo 13, 37 a 38, no lo voy a leer, tal vez lo ponen ahí. La Biblia dice que el mundo es nuestro lugar de hacer misión. Mire, a mí me alegra, hermanos. Yo soy de raíces campesinas. O sea, yo soy campesino de raíz. Tuve la oportunidad en la universidad por la gracia y la misericordia del Señor, porque mi papá nos sacó a todos de tercer año y dijo, hasta aquí llegan, van a trabajar en una finca. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, cuando conocí a la que es mi esposa, en ese tiempo era mi novia, me ayudó a ir a la universidad. Pero yo entiendo ahora, en la iglesia es bueno que hayan hermanos obreros, campesinos, amas de casa, de todo, del pueblo del Señor, porque aquí somos iguales todos. Pero ¿por qué es importante que haya un médico? Porque hay personas, hermanos, que tienen una profesión alta y ellos les da alergia hablar con un campesino. Entonces Dios va a usar a alguien de profesión alta para que alcance a uno de profesión alta. Va a usar a un campesino para que le hable a un campesino. Porque si entendemos, todos necesitamos del evangelio. No es solamente los pobres, no, los ricos necesitan del evangelio también. Mire, en la obra de Progreso del Peregrino hay otra parte donde Cristiano va con un compañero que se llama Fiel. Efectivamente, ellos se negaron a comprar las mercancías mundanas de una que se llamaba Feria de la Vanidad. Lo que yo les quiero decir es, nosotros podemos ir a disfrutar de la creación, todo eso. Pero otra cosa es ya enredarnos, ¿no?, en los asuntos mundanos. Cuando los mercaderes le preguntaron burlonamente qué querían comprar, ellos respondieron solemnemente, compramos la verdad, y soltaron la risa y se comenzaron a burlar de ellos. Ellos lo hicieron porque Proverbios 23 dice que eso es lo que compran los cristianos, la verdad. Tal vez lo pueden poner ahí, Proverbios 23. Pero quiero terminar ilustrando esto. Ellos tuvieron indiferencia a lo material. Los peregrinos no mostraron interés por las joyas, tierra, títulos, placeres de la feria, considerándose distracciones en su camino hacia la ciudad celestial.
Mantuvieron su ojo fijo en lo alto y en ocasiones se taparon los oídos para no escuchar los ofrecimientos de los vendedores. Su vestimenta, su lenguaje y su rechazo al comienzo local los hacían parecer extranjeros, locos y hasta estúpidos ante aquella ciudad de la vanidad. Pero su negativa tuvo consecuencias. Cristiano y su amigo provocaron el alboroto de la ciudad y como resultado fueron arrestados, examinados por las autoridades. Fueron golpeados, burlados y encerrados en una jaula de hierro como espectáculo. Fiel finalmente fue juzgado y ejecutado, martirizado, tras lo cual fue llevado directamente a la ciudad celestial. Cristiano logró escapar de la cárcel, continuó su viaje, ahora acompañado por un nuevo amigo llamado Esperanza. Lo que le quiero decir, hermanos, es: debemos vivir libremente, pero tampoco nos debemos enredar en las cosas mundanas que nos pueden desviar del camino del Señor. Este fiel se mantuvo fiel hasta el final y murió. Y muchas veces los cristianos, por guardar, Dios por guardarnos, nos va a hacer pasar por algún momento difícil, pero Él nos va a librar. ¿De qué manera primordialmente el pastor nos va a cuidar y nos va a alimentar? Puedo decir muchas cosas, pero hay un pasaje que lo dice claro. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante dice. Hechos 20, versículo 28 en adelante dice. Este es un llamado a los pastores. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia. Escuchen lo que le está diciendo ahí. Le está diciendo a los pastores: cuiden y alimenten. La pregunta es: ¿con qué? Comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿Cuál verdad iban a distorsionar? Las Escrituras. Incluso algunos, 31, cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros una herencia junto con todo lo que Él ha consagrado para sí mismo. ¿Cómo nos alimenta? Como dice el versículo 32, el mensaje de su gracia tiene poder para edificarnos, para que crezcamos y también para llevarnos hasta el final a la herencia incorruptible. De esa manera, todos los que estamos aquí debemos siempre tener cuidado de la Escritura, siempre estudiarlo para detectar quién es el falso y el buen maestro. Concluyo, hermanos, con lo siguiente. Hemos visto esta mañana 3 cosas. Un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. Hemos visto también que las ovejas conocen y se dejan cuidar por su pastor. Y hemos visto que el pastor conoce y cuida a sus ovejas. Entonces, ¿cuáles pueden ser unas aplicaciones para nosotros esta mañana? Primero, que el creyente debe cultivar tal intimidad con las Escrituras que sea capaz de distinguir la voz de Cristo de las voces extrañas, falsas doctrinas, ideología o deseos personales. Como les decía, la oveja no sigue al extraño no porque no lo oiga, sino porque reconoce su autoridad. No reconoce su autoridad. Lo segundo, el creyente no es un número, no es una masa, sino que es conocido individualmente por Dios. Esta aplicación llama a descansar en la elección soberana y el cuidado personal de Jesús. Yo sé que algunas personas dicen, bueno, le animo, hermanos, síganlo haciendo. Críen a su hijo en el Señor, amonéstelo, enséñele. Pero hay veces Dios hace acepción de personas.
Y ojalá que muchos como yo, que nunca fuimos enseñados por nuestros padres, que nunca fuimos a la iglesia, seamos alcanzados por eso. Imagínense cómo es Dios. Yo soy pastor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pude? No sé cómo Dios hace eso. Una verdad fundamental: no hay muchos caminos. Él dice: yo soy la puerta. Si alguien no entra por mí, lo tomaré como un ladrón y un salteador. Debe entrar por la puerta. Y lo último, ustedes vieron que Jesús dijo ahí: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Estaba hablando de los falsos maestros, del anticristo, del diablo mismo. Pero si tú vienes a Cristo, quiero decirte, vas a tener una vida abundante. Juan no se refiere a bienes materiales, sino a una plenitud espiritual y comunión con Él. Así que yo te invito esta mañana: ven al Señor. Tú necesitas un pastor. Dios quiere que tú seas su oveja. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias esta mañana por tus bondades. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor infinito. Que tú seas exaltado y que tú seas, Señor, glorificado. Te agradezco, Señor, por darme la oportunidad de haber compartido con mis amados hermanos esta reflexión. Bendíceles. Gracias porque tú eres el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nunca dejes que los falsos maestros nos alcancen. Nunca dejes que los falsos pastores nos descarríen, Señor. Llévanos a ti, a Cristo. Gracias por todos los buenos pastores que tú levantas. Sabemos que tú los llamas también para pastorear a tus ovejas. Bendecimos al pastor de esta iglesia, Padre, a mi hermano Fran, Señor, a él, a su familia. Ayúdale para que siempre siga pastoreando a mis hermanos conforme a tu voluntad y tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.